Hola, ¿qué tal hermanos en Cristo Jesús? Mil bendiciones, un saludo de paz y bien para todos ustedes. Primeramente vamos a hacer una oración en este momento para poder estar en sintonía y así pues que sea el Espíritu Santo que nos guíe para poder así nosotros entender esta santa palabra, ya que es un tema muy importante que es el señorío. En este caso vamos a colocarnos en presencia de nuestro Señor Jesucristo y pidamos a nuestro Señor, a nuestro Kyrios, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé el don del discernir, pues, el don de la palabra, el don de la sabiduría para poder discernir, mejor dicho, la palabra de nuestro Señor y entender esta palabra, y así también pues permanezca esa llama que tenemos nosotros de nuestro Señor, de hablar de Él, tenerla bien brillante y que cada día más crezca más esa llama y así poder alumbrar a los demás. Hacemos una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Así que así empezamos esta prédica con respecto a lo que es el señorío de Cristo. Es un título bastante importante. Nosotros sabemos que nuestro Señor es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos que estar bien claros y bien centrados en ese mensaje, en esa, digamos, en esa alianza, en ese título como tal. ¿Por qué digo alianza? Porque cuando nosotros sabemos que Cristo es nuestro Señor, nosotros hacemos una alianza fuerte, una alianza bien fundamentada para que sea Él el que nos maneje la vida a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque hoy en día, lamentándolo mucho, y a lo largo de la historia, se han levantado muchos señores en el mundo que no nos llevan a nada bueno. Muchos señores de los vicios como tal y de muchas otras cosas intolerantes, ¿no? Está por lo menos el señor de la droga, el señor abortista, el señor LGBT en este momento, y entonces son muchos señores que nos llevan a la perdición. Lamentándolo mucho, el mundo ha ofrecido todos estos señores para corromper la mente de las personas, los corazones, y pues por eso nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que tener una conciencia sólida, tenemos que tener ese espíritu bien nutrido de la palabra, de la oración, como dijo el Papa Francisco, cuando se le preguntó con respecto a lo que era el celibato, si se iba a quitar el celibato en la Iglesia Católica. Eso fue como en febrero, por ahí más o menos. Y el Papa pues dijo que no sería bueno dejar como opcional el celibato, porque se estaría sirviendo a otros señores y entonces pues no sería apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se apartarían de la oración y de la escritura. Yo le agregaría de la escritura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros estamos en oración constante y en el estudio de las Sagradas Escrituras constantemente, no habrá viento que nos derribe,
la fe. Amén. Y así pues poder construir esa casa sobre roca y no sobre arena. Ahora bien, nosotros tenemos que también que conocer de dónde proviene también el nombre de nuestro Señor, ¿ok? De nuestro Padre. Algo así similar como lo que dicen los testigos de Jehová, que ellos pues, lamentándolo mucho, le colocan ese nombre de Jehová y no se sabe cómo lo sacaron, ¿ok? Ellos tienen sus argumentos, pero bien, no son tan sustentables como tal. Para empezar, el nombre de Dios, que lo podemos reflejar en Éxodo, vámonos al libro de Éxodo en este momento, Éxodo 3, versículo 14. ¿Qué dice esta palabra? La palabra de Dios nos dice que cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo su nombre. El versículo dice: Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese yo soy, así de simple como se escucha, es muy poderoso. Y las consonantes que Moisés vio fueron YHWH. Por eso de ahí es donde yo digo que de dónde habrán sacado los testigos de Jehová al momento de decir que el nombre de Dios es Jehová. Sí, Jehová se escribe con J y la palabra está muy clara al momento de decir YHWH. De hecho, al momento de nosotros decir aleluya, aleluya es una palabra compuesta que significa alabad allá. ¿A quién? Allá, a Yahvé, ¿ok? Ese es el nombre de nuestro Señor. Tenemos también que tener en cuenta algo, que en el Nuevo Testamento también se reconoce a Jesús como Dios. ¿Dónde lo podemos ver también? Lo podemos ver en 1 Corintios 2, versículo 8. Dice: aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. En otras traducciones dice que los gobiernos de este mundo no conocieron al Señor y por eso lo crucificaron. Hoy en día, lamentándolo mucho, estamos viendo cómo todavía se sigue crucificando a nuestro Señor Jesucristo, cuando por lo menos los gobiernos hacen leyes aprobatorias, lo que es la eutanasia, el derecho a la muerte, del aborto, cuando se le abre más el compás al mundo del LGBT. Entonces, lamentándolo mucho, el mundo se corrompe, ¿ok? Entonces, fíjense, a veces la gente se pregunta, pero ¿cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Dios se puede conocer precisamente por medio de todas las cosas creadas, ¿ok? A través de todo lo creado podemos ver a Dios. Recuerdo en una homilía del padre Ramón, cuando dice que, creo que fue el domingo pasado, cuando habló, o el antepasado creo que fue, cuando habló de que si Dios tiene acaso la culpa de todos los males del mundo, ¿no? Precisamente somos nosotros mismos, porque precisamente el mundo no tiene como Señor a nuestro Dios Padre, ¿ok? A nuestro Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? Kyrios es Señor, traducido al griego, ¿ok? Ahora bien, vámonos ahora a Juan 13, versículo 13, que dice este poderoso mensaje. Precisamente es cuando Cristo le dice a sus apóstoles que Él es el Señor, ¿ok? ¿Cómo lo dice? Vamos a ver. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Esta palabra es muy poderosa. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, a veces a nosotros se nos sube los humos a la cabeza cuando de repente pues somos privilegiados al momento de adquirir ciertas cosas o ciertas responsabilidades, y cuando recibimos alguna responsabilidad, sobre todo dentro de la iglesia, cuando lo nombran a uno, ejemplo, director musical o director de X grupo, o director o profesor, etcétera, etcétera, a veces a las personas como que se les olvida la humildad, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser más, digamos, precavidos, ¿ok? Ahora bien, el nombre de Jesús en hebreo quiere decir Dios salva, ¿ok? Dios salva. Y Cristo viene del griego, que significa el ungido, o en hebreo, el Mesías, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde podemos ver eso? Vamos aquí a Hechos 10. Vámonos a Hechos, el libro de Hechos 10, versículo 38. Vamos a ver por acá, ¿ok? Dice así: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos aquí a analizar algo, ¿ok? Que quiero pues también traer este tema a coalición. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, a veces caemos en el gravísimo error de nosotros decir, que como la persona viene con la Biblia y habla de Cristo, habla de Dios, habla de Cristo y habla del Espíritu Santo, y bueno, los testigos de Jehová pues sacan al Espíritu Santo, no le dan mucha importancia como tal. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Yo tengo aquí la traducción de la Biblia Reina Valera del 1960, ¿ok? Y ya sabemos de antemano que las Biblias protestantes son adulteradas. Por eso, de hecho, la palabra de Dios nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así hayan hecho prodigios de curar, de sacar espíritus malignos, etcétera, etcétera. No podemos caer en el error de decir que porque viene de una iglesia ya quiere decir que no, que esa persona también habla de lo mismo. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. No es lo mismo, lamentándolo mucho. Y aparte de eso, la Biblia de los testigos de Jehová es mucho más adulterada. ¿Por qué? Porque bueno, ya la Biblia de por sí de los protestantes ya es adulterada. Ya después de la época de Bolívar para acá, esa Biblia pues ya cambió, ¿ok? Ahora bien, ¿y por qué digo que también es adulterada? Porque recuerden que cuando en la Biblia aparece Señor en mayúscula, quiere decir que es el nombre, porque precisamente Señor se refiere a Dios y por eso merece respeto. Jesús es un nombre propio, también merece respeto, y el cual se le tiene que escribir con mayúscula la J. Bien, en nuestras Biblias, el nombre de Espíritu Santo, como nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una de las terceras personas, por eso se escribe E mayúscula y S mayúscula. Ahora bien, en la Biblia de los testigos de Jehová, como ellos no creen que el Espíritu Santo es una de las tres personas, entonces ellos colocan de la siguiente manera. Miren cómo dice ese mismo pasaje acá: a saber, Jesús, que era de Nazaret, como Dios lo ungió con Espíritu Santo. Espíritu Santo aquí lo escribieron con E minúscula y S minúscula. Y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Ahora, aquí hay algo curioso, porque ellos no escriben
en minúscula Espíritu Santo, pero escriben con mayúscula el título del diablo, y que Dios lo reprenda en este momento, porque Dios estaba con él. ¿Se fijan? O sea, yo les voy a pasar las comparativas. Y en nuestras Biblias, en la Biblia católica, aparece el título del diablo en minúscula y el Espíritu Santo con mayúscula. Ojo con eso. Por eso nosotros no podemos dejarnos fiar de que porque venga a hablar de Dios, de Cristo, con la Biblia, no podemos dejarnos fiar de que eso es lo mismo. Ay, que habla muy bonito. No podemos caer en eso, ¿ok? Además, siguiendo en el tema, hice este paréntesis, ¿ok? Pero siguiendo con el tema, en Lucas 7, versículo 19, nos dice claramente: los envío a decir al Señor, ¿eres tú al que ha de venir, o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Ahora bien, fíjense lo que dice en el versículo 22. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahora bien, teológicamente hablando, cuando se habla de sordos en la Biblia, son prácticamente las personas que hoy en día, cuando se les habla de Dios, ellos pueden oír, pero no escuchan, como la homilía que estaba diciendo el Padre también el domingo pasado, creo que fue, ¿no? Que hay muchas personas que se les habla, uno cree que están escuchando, pero no están escuchando, están oyendo. Cuando uno escucha, esa palabra se queda en nosotros, ¿ok? Vámonos ahora a Hechos 28, versículo 20. Y nos dice Pablo que Cristo es la esperanza de Israel, ¿ok? Vamos a ver cómo dice. Hechos 28, versículo 20. Nos dice: por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Eso tenemos que tenerlo bien claro, que nuestro Señor Jesús es nuestra esperanza. Ahora bien, vámonos ahora a Juan 1, versículos del 1 al 4. Nos dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existía. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. También quiero analizar con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, como dice el padre Luis Toro. Miren cómo dice la palabra en la Biblia de ellos, ¿no? Dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí ellos están diciendo que la palabra era un Dios con minúscula, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora fíjense lo que dice aquí. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ahora fíjense, voy a leer nuevamente en la Reina Valera de los Testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios,
¿Se fijan? Miren bien. Voy a leer la de nosotros. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Ahora aquí, en el principio, la palabra era, o sea, no era Dios, sino era. La palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Y aquí nosotros decimos, y la palabra era Dios. O sea, es la misma palabra. Por eso, cuando decimos la palabra, antes era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que precisamente en la palabra, o sea, todo lo profetizado de Dios era a través del Espíritu Santo. Todo se movía a través del Espíritu Santo. Por eso en la Biblia no se contradice. Nos contradecimos a veces nosotros mismos, pero la Biblia no. Entonces ese mismo Espíritu fue el que creó todas las cosas. El que creó todas las cosas y el que fue el autor de las Sagradas Escrituras a través de los profetas y de los apóstoles, ¿ok? De los verdaderos evangélicos. De ahí es donde viene la palabra evangélico. Los únicos evangélicos fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque escribieron los evangelios. Por eso está mal decirle a los hermanos protestantes o los hermanos esperados, decirles evangélicos, porque ellos no escribieron ningún evangelio. Así de simple, ¿ok? En Hechos 8, versículo 37, nos dice claramente: y dijo Felipe, si crees con todo tu corazón, se puede. Él contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ok? Esto es cuando Felipe estaba hablando al etíope. También, pues, ese pasaje bíblico está suprimido en el libro, en la Biblia de los Testigos de Jehová. Como podrán ver en la foto que les voy a pasar, está suprimido, ¿ok? Primera de Juan 2, versículo 23, que es cuando nos dice que Cristo es Dios precisamente. Primera de Juan 2, versículo 23 nos dice: el que niega al Hijo no está unido al Padre. Al que reconoce al Hijo también está unido al Padre. ¿Ok? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que tenemos que estar bien claros que Cristo es Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ok? Ahora bien, parece mentira que a veces nosotros pues nos dejamos invadir por la duda, ¿no? Y es ahí cuando somos como Tomás, ver para creer. Recordemos el pasaje bíblico de Juan 20, ¿ok? Juan 20, versículo 28, que dice: Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Este pasaje es cuando nosotros pues también la citamos en la Sagrada Eucaristía. Y acuérdense que ese Tomás no creía cuando Cristo había resucitado, y ya se lo habían dicho, ¿no? Entonces hay que tener bien presente que Cristo es nuestro Señor para poder creer firmemente y poder así estar junto a Él siempre. Ya pues, para finalizar lo que es esta prédica del señorío de Cristo, podemos ver también que en Romanos 9, versículo 5 nos dice que la gloria y honra de Dios Padre también es de Cristo. Pero también quiero traer aquí una comparativa sobre lo que son estos pasajes bíblicos con estas dos Biblias, la Biblia católica y la Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a leer primero la Biblia latinoamericana, ¿ok? Que dice lo siguiente: son descendientes de los patriarcas y de su raza ha nacido Cristo, el que es sobre todo Dios bendito por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Vamos a leerla nuevamente.
son descendientes de los patriarcas y de su raza ha nacido Cristo, el que es sobre todo Dios bendito por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Y finaliza con amén. Ahora vamos a leer acá la de la Biblia Reina Valera 1960. El mismo Romanos 9, versículo 5 dice: a quien pertenece los antepasados y a quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todo, sea bendito para siempre. Amén. Dice que Cristo vino de la carne, ¿ok? Algo así como que si fuera Él nacido como nosotros, o sea, como que si fuera concebido como nosotros, ¿no? Recordemos que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y como los testigos de Jehová no creen en eso tampoco, pues por eso lo colocan pues que según la carne, ¿ok? Él nació de la Virgen, claro que sí, pero no vino al mundo como nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Así que espero que les haya gustado esta prédica. Les voy a pasar las citas bíblicas para que ustedes la comparen, y así pues ustedes pues vean que está errado pensar que cualquier persona que venga de cualquier iglesia con una Biblia y que nos hable de Dios y de Cristo, estamos hablando en sintonía. Y no, lamentándolo mucho, eso no es así. Así que mil bendiciones, hermanos, y será hasta la próxima semana, Dios mediante.